Inicia la máquina virtual, ya asignen contraseña, el usuario administrator para Windows Server 2008, contraseña, requisitos mínimos, son 8 caracteres, ¿cierto? Mayúscula y minúscula. ¿Ya? Recordar contraseña, no lo olviden, anótenla. Para que hagamos las configuraciones, la configuración básica. Ya. En el Windows Server 2008, en el que estamos trabajando, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos hacer las configuraciones previas, que son configuraciones de administración del servidor, pero antes de todo ello vamos a hacer algo. ¿Para qué vamos a hacer el taller? ¿Para qué agregamos un disco duro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El RAID. Vamos a aprender a hacer el RAID lo primero. Después nosotros damos nombre, configuración, memoria virtual y todo lo que venga. Incluso la podemos hacer mientras el RAID se está haciendo, la sincronización. Entonces para ello en el Windows Server 2008 nos vamos a dirigir a la siguiente pestaña. ¿Ya? En herramienta administrativa, en Computer Management. ¿Ya? Computer Management. De ahí vamos a ver las herramientas que trae el propio sistema y que las mencionábamos hace un rato atrás cuando estábamos mostrándola o explicando lo que era el RAID. Hay una herramienta donde se hacen las configuraciones de disco duro que se llama el Disk Management, ¿ya? Y de hecho la ejecutamos. Disk Management. Ya. Entonces pincho Disk Management y lo primero que inicia un asistente, ¿cierto? Que dice que encontró un disco, ¿cierto? Dice que encontró un disco y lo declaró como el disco 1. ¿Ya? Nosotros vamos a cancelar esta inicialización porque lo vamos a hacer manual para que aprendan a hacerlo, ¿ya? Entonces lo cancelan. ¿Ya? Cancelan y nos vamos a fijar en lo siguiente. Van a estar los dos discos. Bueno, el otro de abajo, el CD-ROOM, el lector, no lo vamos a ocupar. Solamente vamos a trabajar con los discos duros instalados. Profesor, ¿está grabando esta clase? Como todas las clases. Ya. Tático. Ya. Vamos a ver dos discos, ¿cierto? Está el disco 0, disco 1. ¿Sí? Disco 0, disco 1. El disco 0, el primer disco, que el disco lo dejó con la unidad C, ¿cierto? De las 24 unidades que les puede asignar, ¿cierto? De la A a la Z, lo declaró como disco C. Y quedó el disco 1 como sin locación. Está instalado físicamente, pero todavía no se reconoce. ¿Cuál es el objetivo de lo que queremos hacer? Repasemos nuevamente. Es hacer que estos dos discos trabajen en conjunto, ¿cierto? Para que eventualmente veamos un solo disco C. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, grabar un archivo, modificar el sistema operativo, hacer configuraciones, se va a ejecutar en el volumen C, pero en teoría va a estar en dos discos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, el primer proceso que vamos a hacer, esta configuración que estamos haciendo nosotros es la misma para Windows Server 2012. La misma herramienta, se entra en la misma forma. Vamos a hacer el RAID más básico de todos, que es el RAID 0, dos discos, y consiste en lo siguiente. ¿Ya? Primero, hay que reconocer que este proceso es irreversible. Cuando nosotros tenemos un disco de tipo básico, como el que está acá, que está en azul, ¿cierto? Y dice Basic. Significa que este disco le podemos hacer particiones nosotros, podemos dividirlo, particionarlo, incluso vamos a jugar un poquito con él, con la herramienta de partición. Un disco de tipo básico se puede dividir según las veces que yo quiera, hacer particiones primarias, particiones lógicas, ¿ya? Cuando nosotros este disco básico decía que lo transformamos a tipo dinámico, la presentación hace un rato, para poder trabajarlo en un RAID. Si lo hacemos dinámico o lo convertimos en dinámico, este disco nunca más se le van a poder hacer particiones, ¿ya? Por lo tanto, un proceso irreversible.
todo lo que sean partición y redimensionamiento de disco lo tenemos que hacer antes de. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo hacer particiones o dividir discos? Sí. De hecho lo podemos redimensionar aquí mismo. Hagamos una partición de prueba antes que hagamos el cambio, porque después no podemos hacerlo. Entonces, tengo el disco basic, el disco 0. Me sitúo sobre el volumen y le digo shrink volume. Vamos a editar el volumen, estirar o encoger el volumen. Era de 25 gigas, ¿cierto? Sí. Vamos a dejarlo mitad y mitad. Ahí. Aproximadamente de 12, algo. Pueden ser más o menos. Usted puede jugar con los tamaños. Lo vamos a dejar de 12.748 megabytes. Y le declaramos redimensionar. Shrink. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros estamos con la misma herramienta de management, jugando un poco con el disco 0 para dividirlo. Si quizás más adelante queremos hacer particiones. ¿Ya? Vamos a hacer una partición. El disco 1 todavía no lo tocamos. Lo vamos a dejar al final para hacer el RAID. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cierto? Sí. Esta herramienta la traían también los sistemas operativos Windows 7. Entonces tengo el disco 0, que ya no quedó de 25 GB, sino que quedó una partición de 12,55 y una de 14 puntuales. ¿Ya? Vamos a hacer un volumen para el disco 0 dividido en dos partes. Quedaría con una partición primaria y otra primaria extendida. ¿Cuántas primarias? Una. ¿Cuántas extendidas? Yo le podría hacer 3. 1, 2, 3 y una primaria. ¿Cuántas particiones pueden tener en total un disco? 4 como máximo. Entonces, si yo quiero hacerle más particiones, ¿cierto? Le digo nuevo volumen simple. Estamos jugando con el primer volumen. ¿Ya? Le vamos a dar una letra. Por ejemplo, la Z. Puede ser cualquier letra de la A a la Z. Cualquier volumen disponible, menos el C, que ya está ocupado. NTFS. ¿Sí? ¿Qué sistema de archivo? NTFS, ¿cierto? Le vamos a dar un nombre al volumen, lo vamos a llamar respaldo. ¿Y formato de qué tipo? Rápido, porque este disco nunca ha tenido datos, por lo tanto formato rápido. Si ha tenido datos previamente, formato lento. ¿Sí? ¿Sistema de archivo? NTFS, perfecto. Estamos jugando con las particiones. ¿Ya? Siguiente, finish. De ahí, nuestro disco 0 va a quedar dividido en dos partes. Quedó como el volumen C y el volumen Z. C y Z. ¿Ya? C y Z. Dos volúmenes. ¿Ya? De hecho, si nos vamos ahora, minimicemos la pestaña, minimizada. Ahí va a estar el disco C y el volumen Z. ¿Sí? Ese volumen Z será para instalar sistema operativo o quedó para datos porque extendida. Entonces, cuando nosotros mencionábamos las particiones, esta es la extendida y esta es la de datos. Extendida y datos y esta primaria. Ya. Perfecto. ¿Bien hasta ahí, cierto? ¿Sí? Ya. Hagamos el proceso inverso, borremos la partición que recién hicimos, eliminémosla y nuevamente dejamos como estaba originalmente el disco de 25 GB. Vamos a eliminar la partición, la Z, borrar volumen. ¿Lo podríamos dividir en particiones más pequeñas? Sí, se puede. Hasta 3 particiones más. Borremos volumen. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Extender el volumen, ¿para qué cosa? Para que el disco C ocupe todo el espacio disponible. ¿Ya? De ahí nuevamente quedó del tamaño original. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la herramienta de administración de disco o Disk Management nos permite hacer ciertas particiones, redimensionar los volúmenes con la misma herramienta de Windows Server, ¿ya? Que también está presente en Windows 7, en Windows 8 para trabajar algunas cosas. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer, ya como les comentaba, es reversible, por lo tanto lo vamos a transformar este disco de básico a tipo dinámico para poder hacer un RAID. Y eso significa que nunca más voy a poder hacer particiones.
El disco siempre va a quedar de un solo tamaño. Si este disco es de 1 terabyte, va a quedar 1 terabyte ocupado completo. ¿Ya? Entonces, voy a la pestaña que dice disk 0, y dice convertir a disco dinámico. Y le digo, ok. ¿Ya? ¿A qué disco dinámico vamos a convertir? El disco 0, que es la unidad que está el sistema operativo. Y le digo, ok. ¿Ya? Ahí me muestra un resumen, me dice que va, ¿cierto?, a convertir o transformar este disco. Me da una advertencia. Me dice que después de convertir este disco dinámico, nunca más puedo hacer partición en el disco. ¿Ya? Porque lo estamos preparando para hacer un write. ¿Ya? No puedo volver atrás. Por eso es el momento de hacerlo. Si quiero arrepentirme, es ahora. ¿Ya? Le digo que sí. Y lo deja de otro color y dice que está en estado dinámico. ¿Para qué? Para que este disco, como un volumen, se va a acoplar al otro disco duro y los dos van a trabajar como uno solo. ¿Ya? Dice, disco dinámico, perfecto. Ya no puedo volver a básico. Ahora, lo que debo hacer es activar el segundo disco. Nosotros pudiésemos haber hecho un RAID 4 también, un RAID 1 con 4 discos, ¿cierto? Haberle agregado más discos de 25 GB y haber hecho este proceso. Pero en este caso lo hicimos con el mínimo, que son 2 discos. Como este disco está instalado físicamente en la placa del servidor, pero todavía dice que no está en funcionamiento, no está en ejecución, lo tenemos que activar. Ya dice que no está inicializado. Entonces, para ello, usted se sitúa sobre el disco 1, y lo inicializa. Y aquí me pregunta lo siguiente nuevamente. Ya, reconoció el disco 1 y me pregunta, ¿qué tipo de partición voy a trabajar? MBR o GPT. Le digo MBR porque es un disco de 25 GB y además ¿cierto? Si fuera un disco de más de 2 teras, le dijera GPT. Ya. Entonces, MBR. Ya, MBR. Y se inicializó. Pero debo hacer algo más con el disco. Si este disco de acá arriba es dinámico, el de acá también tiene que ser dinámico. Entonces, le digo convertir a disco dinámico. También recuerden que es proceso irreversible, ya no voy a poder hacer particiones, ese disco no se va a poder ocupar para otro fin. Ya, muchas veces se piensa que cuando uno hace un RAID desperdicia un disco duro, pero en realidad no estoy desperdiciando un disco, estoy optimizando, ¿cierto? Porque dice, no, ¿para qué quiero tener un disco de 1 tera? Quiero tener 2 de 2 teras por separado. Ya, pero la redundancia es mejor estabilidad en un funcionamiento de un server. Entonces, convertir a disco dinámico al disco 1 y se va a transformar a dinámico. Ya. Ahora viene el último paso. Los dos están en tamaño dinámico. Los dos son de 25 GB. Los dos van a ser MBR. Los dos se supone que son de la misma velocidad, ¿cierto? Las mismas revoluciones por minuto. Se da por hecho que los dos son SATA. Son exactamente copias iguales. Entonces ahora lo que vamos a hacer, que el último paso, es pinchar siempre el disco inicial. Se comienza por el disco 0 y le decimos añadir espejo. Añadir mirror. Espejar significa que vamos a tomar un equipo, o sea, un disco duro, perdón, y se va a igualar al otro. Se van a hacer exactamente una copia frente a la otra. Entonces, añadir mirror. ¿Ya? Y ahí nos pregunta cuál va a ser el espejo del 0. El 1, ¿cierto? Si hubiésemos tenido 3 discos más para hacer un RAID, no hubiese aparecido ahí cuáles serían los espejos del 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Se puede seleccionar todas al mismo tiempo? Es que hay que seleccionar, claro, pero pares. O 2 o 4, pero nunca 3 ni 5, salvo que sea un RAID híbrido. ¿Ya? Entonces le digo, todo lo que tenga el disco C lo va a tener, el disco 0 lo va a tener el disco 1. Y le digo añadir espejo. ¿Ya? Añadir espejo. Entonces, ¿qué empieza a pasar mágicamente? Mira, los dos son simultáneamente el disco 0. Es uno solo. Entonces, empiezan a sincronizarse entre ambos discos. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Si este tenía ya datos, el otro que empieza a hacer, copiarlo. Y esto queda para siempre. Entonces,
Cualquier cosa que pase en el disco 0 también eventualmente va a pasar en el disco 1. Si yo, no sé, pues, creo una carpeta en el sistema operativo, se va a crear acá. Se va a crear en los dos. Si este disco falla, este arranca. El sistema operativo está acá también. Es exactamente igual. No es una copia que se vaya haciendo una vez a la semana o que se vaya copiando cada cierto tiempo el otro. Es siempre los dos iguales. ¿Por qué se llama resincronizar? Porque se están ajustando. Después que termina el proceso de resincronizar, que empieza a avanzar, cuando están al 100%, ambos discos son uno. ¿Cuánto espacio voy a tener disponible? ¿Cuántos discos voy a tener? Voy a ver siempre un disco de 25. No dos discos de 25 cada uno. Es uno. Y de hecho, si esto lo veo, mira, como ya se está sincronizando, uno se va a los dispositivos y se ve solamente el disco C. Por lo tanto, todo lo que va a pasar ahora va a pasar en los dos. Ahí estamos haciendo el RAID más básico de todo. RAID C. Ya. Mientras se está haciendo el RAID, nosotros podemos hacer algunas acciones más en el disco o en el servidor para ir reconfigurándolo, ¿ya? Dando nombre, creando cuentas, podemos hacer. Esto puede trabajar al mismo tiempo. Importante que si están con dos 2008 servers, pueden hacerlo en el otro después también. O traerlo listo la próxima semana. Practiquemos en uno, trabajamos en el otro. Jóvenes, vamos ahora, mientras está haciendo el RAID, que se demora unos minutos, ¿ya? Siempre he recomendado hacer un RAID antes de instalar cualquier cosa, cuando está el equipo nuevo. Porque ¿qué pasa si lo hago el RAID después, al año de trabajo? Va a copiar por los archivos. Se va a demorar una eternidad en hacerse el RAID, ¿cierto? La primera, en sincronizarse, porque tiene ya mucha información. ¿Ya? De hecho, como es la primera regla que debería hacer uno, primero el RAID. ¿Ya? Opciones sencillas o cosas sencillas que se deben considerar. Primero, hora y fecha. Tiene que tener hora y fecha correcta el servidor. ¿Por qué? ¿No da lo mismo la hora? Claro, muchos servicios trabajan con hora y fecha, entonces debo tenerlo asociado a una hora real. Ahí, si usted tiene la hora incorrecta, trate de corregirla, ¿ya? Dejarlo con la hora que corresponda. Hora y fecha correcta. ¿Ya? ¿Vamos bien, cierto? Hora y fecha correcta. En la pestaña de Computer Management, mientras está trabajando el RAID, nosotros podemos hacer la otra tarea. Lo que haríamos sería crear inmediatamente otro usuario. ¿Cuántos usuarios tiene el servidor en este momento? Uno, el puro administrator. ¿Qué pasa si pierdo la cuenta de ese usuario? No tengo cómo acceder al server. Entonces lo primero que va a hacer usted es crear un usuario adicional, ¿ya? Que tenga privilegios de administrador, pero que tenerlo adicionalmente. ¿Dónde creamos el usuario? En la pestaña Local User and Group, donde mismo estamos trabajando, Local User and Group. Entonces, Local User and Group, usted despliega, va a haber una pestaña que dice User, otra que dice Group, entra User, y ahí aparece el usuario Administrator, ¿cierto? El que ya tenemos por defecto, el que ya implementamos. Creamos otro usuario. Política para crear usuario en los sistemas operativos, sobre todo en servidores, utilizar una inicial y el apellido, ¿cierto? Inicial, apellido. ¿Qué caracteres no se pueden utilizar? Por ejemplo, la ñ ni símbolo, ¿ya? Entonces, inicial y apellido. Botón derecho. Vamos a crear New User. Botón derecho, New User. Y aparece la pestaña de configuración. El username es el usuario real o de acceso. El full name es el nombre completo que puede ser con apellido y con ñ, ¿cierto? No hay problema. ¿Cuál sería para nosotros el usuario real? ¿El username o el full name? El user es el real, el full name es el que aparece en pantalla, nada más. Para que siempre lo recordemos. Entonces, username, yo voy a crear un usuario con mi inicial de mi apellido y mi nombre. ¿Ya? Inicial, nombre y apellido, Orellana. Luego, en full name puedo escribir, ¿cierto?, mi nombre completo. ¿Ya? Ahí no hay problema de usar la ñ. Descripción, comentario. ¿Sí?
Yo le puse como comentario usuario, administrador del servidor. Es netamente para que usted sepa lo que va a hacer ese usuario, qué rol va a cumplir, no hay problema con ello. ¿Ya? Y luego la contraseña. También recordar que debe usar la política de largo mínimo 8. Menos de 8 caracteres o si faltan mayúsculas no permite, ¿cierto? Eso lo vamos a cambiar después. Luego, desmarca la opción, el usuario debe cambiar la contraseña al siguiente inicio de sesión y marca la password nunca expira, ¿cierto? Como somos un usuario administrador, la idea es que la contraseña nos perdure por el tiempo, o de lo contrario tendríamos que estar cambiándolo cada cierto inicio de sesión o cada ciertos días. ¿Ya? Usuario, ¿cierto? O password nunca expira. ¿Bien? ¿Listo? Create. Create y luego close. Entonces va a estar el usuario creado. Este usuario, si bien fue creado, no tiene muchos permisos ni privilegios. Entonces el siguiente paso, con el usuario que recién creamos, es darles privilegios. ¿Ya? En el servidor se manejan lo que son grupos. El sistema operativo server, grupos. Cada grupo tiene distintas funciones. Hay grupos que son de conexión remota, hay grupos que son para hacer respaldo, hay grupos que son administradores. ¿Ya? Grupos. Entonces, si yo pertenezco a un grupo, obviamente mis permisos van a ir subiendo de nivel. Este usuario que acabamos de crear, o cualquier usuario que uno crea por primera vez en el servidor, es solamente un usuario que no tiene muchos permisos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este usuario es cambiarlo de grupo, promoverlo a un grupo de mayor jerarquía, ¿cierto? Darle mayor importancia. Entonces, sobre el usuario que recién creó, se va a Properties, y luego se va a la pestaña que dice Member of. De ahí me aparece el grupo al que pertenece el usuario. Pertenece a un grupo que se llama usuario, y ese grupo es un grupo sin ningún tipo de permiso especial. No hace mucho. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo del grupo, removerlo. ¿Ya? Entonces lo remuevo y lo vamos a agregar a un grupo de mayor importancia en el servidor, de mayor perfil, que va a ser administradores. Entonces lo remuevo y añado. Ahora, añadir, advance, buscar, find out. Y ahí están todos los grupos, ¿cierto?, con perfiles en el servidor. Y nosotros nos damos cuenta que un servidor tiene más grupos que un sistema operativo desktop, que son solamente invitados o administradores, nada más. Aquí nos vamos a encontrar con qué tipo de grupos, de varias cosas. ¿Ya? Hay grupos administradores, grupos invitados, grupos replicadores de conexión por escritorio remoto, power users, que son usuarios que pueden apagar el equipo. O sea, hay una cantidad de grupos que hacen distintas cosas. Pero yo quiero tomar un grupo que sea el principal de todo. Quiero que pertenezca al grupo administradores, ¿cierto? A ese usuario va a ser administrador. ¿Ya? No es importante que no todos los usuarios los dejes como administradores. Hay usuarios que uno lo quiere para tareas más básicas, ¿cierto? Si yo le dejo a un usuario administrador, él podría hacer lo que quisiera en el servidor. ¿Ya? Y le digo OK. OK y luego OK. Por lo tanto, ahora ese usuario pertenece al grupo administradores. ¿Bien? Aplicar y OK. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? De hecho, si pincho nuevamente Disk Management más abajo, todavía se está sincronizando, ¿cierto? Ha avanzado ¿sí? El proceso. ¿Cuánto lleva? 60, 80, por allá. Sí, podemos seguir trabajando en él. Siguiente punto. Ustedes se dieron cuenta de una política del servidor, de las contraseñas. ¿Cierto? Hay una regla. ¿Qué no nos permite hacer? La ñ dice que tiene que ser de 8 caracteres, etc. ¿Cierto? Cambiamos esa política. Veamos dónde se cambia. Entonces, ahora usted va a entrar a la siguiente pestaña del servidor. ¿Ya? Mientras seguimos sincronizando, va a herramientas administrativas. ¿Ya? Herramientas administrativas.
y se va a encontrar con una pestaña que dice Local Security Policy. Esas políticas son todas las reglas de seguridad que tiene el servidor en sí, el sistema operativo servidor, ¿ya? Entonces, para entrar a Local Security Policy, ¿ya? Local Security Policy, ¿ya? Y ahí están las clasificaciones de políticas con las que vamos a trabajar. Nosotros queremos hacer una política, vamos a modificar una. La política que vamos a cambiar es la política de las contraseñas, para que no nos pida un requisito de contraseña, sino que nosotros podamos poner la contraseña que queramos, ¿cierto? El largo que queramos y los caracteres que queramos. Si queremos una contraseña de solo dígitos, una contraseña de solo números, ¿cierto? De largo 3 si quiero, ¿ya? Nosotros vamos a modificarla. Entonces, ¿dónde vamos ahora al servidor? Vamos a la pestaña Account Policy, la primera arriba, y luego desplegamos Password Policy. Ya. Vamos siguiendo. Account Policy, Password Policy, y aparecen un listado de políticas que están algunas habilitadas y otras disabled. ¿Ya? Por ejemplo, aparece una política que me dice, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar una contraseña. Dice que va a durar 42 días. Yo podría hacer que una contraseña dure menos días. Y eso significa que por ejemplo, le pongo 7 días, significa que una vez a la semana hay que ir cambiando contraseña. Yo puedo hacer eso en la red. Puedo hacer el mínimo de largo de la contraseña. Me dice que el mínimo es 0 caracteres, por ejemplo. Pero podría estar deshabilitada. Y una de ellas dice, la penúltima, y que está en modo enabled, si es la que vamos a editar. Esa política dice, la contraseña requiere una complejidad. ¿Ya? Entonces, al lado dice explain, ahí está y me dice la contraseña, qué es lo que va a llevar. Me dice que la contraseña debe llevar mayúscula, minúscula, número, letra. Es una regla que está definida, ¿cierto? ¿Sí? Ahí me explica. Siempre al lado de la política está la explicación para que usted entienda qué es lo que está ejecutando. Y esa política está de tipo habilitada. Entonces lo que quiero hacer es deshabilitarla. Quiero bajar esa política. Quiero poner yo la contraseña que quiera, no lo que me está diciendo el sistema operativo. Le digo disabled, aplicar y OK. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Y con eso cierro la pestaña. Cierro la pestaña. Nos vamos nuevamente a Computer Management. ¿Ya? Nos vamos a User. Vamos a User. ¿Ya? Y ahora cambia la contraseña tanto del administrador como del usuario por lo que usted quiera. Cambia la contraseña. Set password. Sobre los dos usuarios, cámbiala. Set password. Pero no una de 8 caracteres, una más corta. Pruebe ahora, si permite pasar. ¿Ya? Entonces ahora permite que yo ponga la contraseña que quiera. Set password sobre el usuario y cambio la contraseña. ¿Se puede o no? Ahora acepta cualquier contraseña. Perfecto. Jóvenes, ¿terminó ya de sincronizar? Ya. Si terminó de sincronizar, ya está listo el RAID. Por lo tanto, tenemos un disco trabajando en conjunto. Lo que vamos a hacer ahora es probar la cuenta que creamos. Vamos a cerrar sesión y vamos a entrar con la cuenta que creamos nosotros para configurar. Como tiene permiso de administrador, también puede hacer configuraciones. ¿Ya? Entonces, jóvenes, cerrar sesión en el server. ¿Ya? Log off. Cierra sesión. Y vamos a entrar como el otro usuario. ¿Ya? Entonces envíe el comando controlar suprimir. Recuerden desde VirtualBox. Desde entrada, insertar comando control delete. De ahí deberían aparecer los dos usuarios, ¿cierto? Ojo, este no es el nombre real, ese es el nombre completo. El nombre real es el username. Ya, pincho en el usuario
y entre con el usuario nuevo. Inicie sesión con el nuevo usuario. ¿Ya? Vamos a hacer unas previas configuraciones y vamos a terminar. Así damos el tiempo para que los jóvenes que tienen sus máquinas que la están haciendo los PC la puedan exportar. Que se demora unos minutos. ¿Ya? Chicos, en el servidor vamos a configurar lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Lo más probable es que nos encontremos es que el servidor tiene algunas políticas que las tenemos que desactivar. Entonces lo primero que vamos a ir haciendo paso a paso es bajar el firewall, igual como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Panel de control. Windows Firewall. Y desactivar. Ya. Panel de control, Windows Firewall. Desactivar. Ya, desactivar firewall. ¿Bien? Ya. Desactivar firewall. Segundo, vamos a dar nombre y grupo de trabajo al servidor. ¿Ya? ¿Se recuerdan cómo cambiar nombre y grupo de trabajo? ¿Ya? Computer Properties. Y ahí me doy cuenta que el servidor tiene un nombre por defecto que le puso el sistema operativo, ¿cierto? Win y algo más. ¿Ya? Tenemos que cambiarlo. ¿Dónde lo cambiamos? Change Setting. ¿Ya? Y este servidor le vamos a dar por nombre NS1. La primera máquina que hagan Windows Server ustedes la van a llamar NS1. La segunda, ¿cómo se llama? NS2. ¿Ya? NS1. NS1. Entonces, le cambian el nombre en la descripción, pero también tienen que cambiarlo en el computer name, en el nombre real. NS1, ambos con mayúscula. ¿Ya? Grupo de trabajo, ¿cierto? Para este taller, ¿cierto? Lo vamos a llamar informática. Entonces, NS1 en computer name con mayúscula, informática, grupo de trabajo. NS1. Nuestro segundo servidor se va a llamar NS2. NS1, NS2. El otro Windows Server 2012 o el otro Windows Server 2008 según lo que estén haciendo ustedes, ¿ya? Son dos máquinas que necesitan. ¿Ya? Todavía no, vamos a reiniciarlo al final. Entonces cambia el nombre del servidor. Eso ya es fácil para nosotros, ¿cierto? Una tarea fácil. Grupo de trabajo informática. ¿Ya? Bajar el cortafuegos. Segunda tarea, antes de reiniciar, porque nos pide un cambio, hay que hacer, y de hecho en la materia que les mandé, una tarea que se llama memoria virtual. ¿Ya? La memoria virtual. Un minutito para explicar lo que es la memoria virtual. Para los que no se recuerdan. Nosotros, físicamente, al servidor, le instalamos una cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, puede haber sido un 512 o 1 giga, según lo que definíamos, ¿cierto? Le instalamos o 512 o 1 giga de RAM. ¿Cierto, Bastián? Sí. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, el sistema operativo en sí, Windows Server, ya para que funcione tiene que ocupar RAM, ¿cierto? Sí. Entonces ya está ocupando, por ejemplo, aquí está ocupando 512 ya de RAM megas y me está quedando 512 disponible. Pero ¿qué pasa si levanto una aplicación que use 700 megas de RAM?
¿qué va a pasar en mi servidor? Si ya estoy ocupando 500 con el sistema operativo y me quedan disponibles 500 y levanto una aplicación de 700, ¿qué pasaría ahí? Voy a tener un problema con la memoria RAM del servidor porque no va a dar abasto, no va a ser suficiente para levantar la aplicación que quiero ejecutar. Entonces lo más probable es que este servidor se ralentice y tenga problemas, ¿cierto? Porque no tengo más RAM. ¿Sí? No puedo levantar una aplicación de más RAM de la que tiene físicamente. Entonces nosotros vamos a ocupar una técnica que se llama memoria virtual o virtual memory. ¿Y en qué consiste? En que vamos a tomar el disco duro, una fracción, le vamos a quitar una parte del disco duro y la vamos a transformar en ¿qué cosa? En memoria RAM. Entonces, todo lo que no podamos cargar en la memoria RAM real se va a cargar en la memoria RAM virtual. Y eso nos va a permitir a nosotros de que las aplicaciones o los servicios que corran en forma más efectiva. Eso nos va a evitar que el servidor en algún momento se cuelgue o se ralentice, ¿cierto? No tenemos que andar más lento. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, 1 GB de RAM, le voy a agregar otro GB de RAM, pero ¿de qué tipo? Virtual. Por lo tanto, mi servidor, de pasar de tener 1 GB, va a tener 2 GB de RAM. Una física y otra virtual. ¿Ya? ¿Ya? Es agregarle más RAM. Ese es el objetivo. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hagámoslo. Hagamos la memoria virtual. La memoria virtual, ojo, tiene que ser acorde a la cantidad de memoria física que tengan. No es que nosotros inventemos cualquier memoria. ¿Ya? De hecho, debo tener claro esto. A mi servidor, por ejemplo, yo le tengo instalado memoria RAM, le instalé 1 GB, 1024 megas. ¿Cierto? Algunos le instalaron 512. Esto hay que tenerlo claro. ¿Cuánta RAM le puso usted al servidor? Ya, le puse 1 GB. ¿Ya? Entonces ahora, en la misma pestaña de propiedades, usted se va a Advanced. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Van a ir a Performance. ¿Dónde está Performance? Y Setting. Entonces, Advanced Performance Setting. ¿Pudieron entrar? ¿Ya? Setting. ¿Ya? De ahí hay dos cosas por hacer. Dos cosas que puedo hacer. La primera es optimizar el servidor. Ahí está. Dice ajustar para obtener un mejor rendimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Saca un poco la interfaz gráfica y me libera un poco de procesador. Entonces, ajusto para obtener una mejor performance. ¿Sí? Y le digo aplicar. Eso es lo primero. Y lo que viene es irme a Advanced ahora, en la misma pestaña, irme a Advanced, ¿ya? Y más abajo, donde estoy destacando ahí con el cuadro, dice Virtual Memory o memoria virtual. Entonces aquí vamos a entrar a la configuración de la memoria virtual en el servidor. Ya tenemos claro el concepto de la memoria virtual, es ocupar RAM, pero de disco duro, ¿cierto? Para cuando los programas o la aplicación, los servicios no se puedan cargar todo en la RAM, mándalos para allá. ¿Ya? Entonces, cambia, vaya a change, porque lo más probable es que esta memoria virtual no viene configurada. ¿Ya? De hecho, no viene configurada. Ahí estoy. ¿Ya? Desmarca la pestaña que venía como automática para poder activarlo. ¿Ya? Y pincha donde dice Custom. De ahí nosotros tenemos que dar dos parámetros. Dice el inicial y el máximo. La memoria inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto debo poner? Más que un día, ¿cuánto debo poner? ¿Qué valores? Debe ser el mismo valor que tengo como memoria RAM. Si tengo 1 GB, ahí pongo 1 GB. Si tengo 2 GB, 2 GB.
En mi caso, en el servidor tengo 1 giga, entonces lo dejo con 1024 como memoria inicial. Y la memoria máxima, el doble. 248. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Mi servidor ya pasó de tener 1 giga físico a tener otro giga más. Por lo tanto, en total, ¿cuánto va a tener? 2 gigas. Ojo, este valor no es poner cualquiera. Ah, no, es que pongo 4 gigas. No es así. Tiene que ser acorde a lo que tienen. No inventar valores. De lo contrario, si pongo valores muy inflados, lo más probable es que no funcione la memoria virtual. Incluso me va a mandar un error cuando quiera guardar. Tiene que ser la memoria real que tengo físicamente y el doble de la misma memoria. ¿Ya? Lo otro, ¿qué pasa, por ejemplo, si el servidor yo lo apago y le pongo más RAM física? ¿Debo modificar estos valores después? Sí, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Si yo los dejo, no va a funcionar. Entonces, set para que se registre y listo. Y ahora, usted reinicia. Ahora recién. ¿Ya? Memoria virtual. Tenemos memoria virtual, le dimos nombre a la máquina, creamos un usuario y guardamos. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Miren, esto es importante, quería grabarlo. Cuando arrancó el servidor, ¿por qué me muestra 2 listados de Windows Server? Dice Windows Server 2008, Windows Server Secondary Plex. Porque puede arrancar con cualquiera. Mira, si yo elijo el primero arriba, arranca con el disco 0, pero quiero arrancar con el disco de abajo. ¿Y debería arrancar el sistema operativo? Sí. Porque está hecho el RAID. Si no, claro. Si tú tienes un RAID más grande, te va a salir el listado de todos los discos. 4 discos. Y arranca con cualquiera, porque todos son iguales. En todo está el sistema operativo. Ya. Ahí arranca. Ya, último paso, chicos, para que terminen de configurar cómo apagarían el servidor. Comandos. Shutdown, ¿qué más? ¿Qué más? Shutdown, espacio, /s. Ya. De ahí pasa 1 minuto y se va a apagar. Ya. El para cancelar el apagado, por ejemplo, si yo quiero amandé el apagado y me arrepiento, es shutdown, espacio A. ¿Ya? Esto dice, hay un apagado en proceso, lo cancelo. Y con ese lo ejecuto. Y al minuto debería apagarse.